cerrar y volver a abrir. Profe, quería hacer una consulta. ¿Sí? El año pasado yo regularicé la materia y este año me inscribí de nuevo para... Entrando gente. A ver, repetime a ver si te escucho. Se escucha todo entrecortado. Ahí mejoró. Sí, ahí sí. No, decir que yo estoy en la misma condición que de Luca, que le hice el año pasado y me reinscribí para lograr la promoción. Perfecto. Estuve hablando con los profes de la cátedra por este tema y bueno, me plantearon ellos de que no, que está permitido, que uno puede pensar, intento, la regularizo y después voy recursando para tratar de promocionarla y no rendir el final. El tema que, bueno, se va yendo el tiempo también, entonces ellos me decían que lo más probable es que lo hagan, regularicen y después traten de promocionar al año siguiente, en el caso de que no hayan podido promocionar el año en que lo cursaron, porque no había problema, o sea que está contemplado, así que no hay ningún inconveniente. Solo si nosotros llegamos a dar algún tema nuevo en la parte práctica, yo se los voy a avisar y bueno, simplemente les puedo exigir solamente ese trabajo adicional, pero no creo que sea un inconveniente. ¿Está claro eso? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, a ver, acá tengo las planillas. Me están faltando información de algunos alumnos que son el 5R1. Me está faltando información de Ceruti, no sé si está, Ulises. Y bueno, de Luca me dijiste que vos ya la estás recursando, la estás para Sí, promocionar. sí. Perfecto. Así que te marco. Y eh, dije recién, Ceruti, Ulises, no sé si está. Y nadie más. 5R2, a ver si estamos todos. En el 5R2 me falta Viaba, José, no sé si está. Acarapi, Condori, Castillo, De Caroli y Mira. ¿Alguno de ellos está? Sí, profe de Sí, profe. Carolina. Perfecto. ¿Con quién estás en grupo? No, yo no tengo grupo, yo le había hablado la otra vez que no conozco a nadie, yo lo estoy recursando después de 10 años casi esta materia. Está bien. No tendría drama de hacerlo solo, la verdad que no hay problema. Tenés tiempo, mirá que lleva tiempo para hacer todos los trabajos prácticos solo, ¿no? Eh, Estoy haciendo esto y medias y nada más, así que posiblemente lo pueda hacer. Bueno, a mí me están quedando uno, dos, tres, cuatro estudiantes que todavía no tienen grupo, que no me han confirmado todavía. De última veo si me contacto y ellos van a hacer la materia, te aviso para que te sumes con ellos. O Bueno, si lo querés perfecto, hacer. si le mandan el contacto, de última yo me comunico con ellos, pero si no, no hay problema, lo hago solo. Perfecto. Bueno, después, otra consulta. ¿Han podido avanzar con las herramientas de simulación? ¿Han podido instalar el ADS o pedido la licencia académica de AWR? Sí, ingeniero. Traten de avanzar con eso. No se queden, porque eso lleva tiempo, lleva algunos días hasta que hasta que solicitan la licencia, hasta que le mandan esa información para poder instalarlo. Entonces, es como una clave que le dan una licencia por 6 meses. El ADS tiene que craquearlo. Sí, Entonces, no sé. yo estoy renegando mucho con el ADS. Ya lo instalé como 3, 4 veces y nunca me salió la licencia bien. Así Sí, yo que también, profe, voy a estoy intentar en la probar por misma. otros lados, no sé. Ok. ¿Ustedes están en un grupo de WhatsApp para comunicarse entre ustedes? Me refiero a todo el curso, Sí, a sí. los dos cursos. Está. Bueno, yo voy a ver si tengo alguna versión de la que instalamos el año pasado, que es la ADS 2020, a ver si me funciona, se lo comparto. O le comparto el instalador si lo tengo en un disco rígido y me avisa si le funciona. Puedo hacer eso también, no lo voy a anotar acá para no olvidar. ¿Me parece bien?
Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces el 5R2 y instalador la DS 2020. Se lo había puesto el ingeniero Oro el año pasado ahí en el aula virtual, pero después lo sacó. Y bueno, un grupo de alumnos lo descargó y me pasaron el enlace. Creo que está en Drive, yo me fijo, o lo descargué en un disco rígido. Otra consulta, ¿cómo van con el trabajo práctico 1? ¿Han podido avanzar? ¿Han comenzado? ¿Todavía no? Tenemos una duda con las hojas de cálculo, las hojas de, ¿cómo se llaman? Los datasheets de los componentes. ¿Quiere que pongamos todas las datasheets o hacemos referencia a alguna parte nomás? No, no hagan referencia a alguna parte, o hagan una captura, ¿no? Eh, porque por ahí se les va a hacer muy extenso, si no. Dice hoja de datos, traten de hacer una captura o copien una parte del datasheet donde ustedes sacan información importante. El datasheet por ahí tiene información de los encapsulados, tiene un montón de cosas que no son relevantes para este primer trabajo práctico. Entonces solamente saquen, extraigan la información importante. O la página donde está la información que ustedes, o las páginas que han utilizado. ¿Se entiende? La idea del trabajo, de este trabajo práctico, es que no se extienda mucho en cantidad de hojas, tiene que ser una síntesis súper acotada de cada uno de los temas. Ejemplo, no más de 15, 20 páginas. Ha habido grupos el año pasado que me presentó trabajos de 30, 35 páginas. Mucho es copiado y pegado, entonces yo prefiero, eso es clave también para la corrección. Yo no quiero que me presenten un trabajo muy extenso, sino que me presenten algo bien acotado, donde ustedes concentren la información importante, y prefiero que lo escriban con sus palabras, más que estar copiando y pegando. Eh, la idea de este trabajo práctico 1 no es que ustedes me lo presenten para tratar de aprobar la materia, sino que ustedes lo hagan a conciencia para que les sirva a ustedes de referencia como trabajo de consulta. ¿Está claro? Ustedes tengan que, che, como esto de los, qué sé yo, de los resonadores cerámicos, lo que sea, ir y buscan directamente o en el libro o más fácil en el trabajo práctico 1 donde se tienen resumido bien de qué se trata. Acuérdense la referencia bibliográfica que dimos para este primer trabajo práctico está en inglés. Claro, el Bowie está todo en inglés. Entonces, ahí tienen un trabajo ustedes de hacer un pequeño resumen de eso en español. ¿Se entiende? Profe, Sí, me escucho, Martín. tengo una duda con el ejercicio 5, con el apartado 5 del trabajo, que es de Sí, PCB. ¿De dónde podemos sí. sacar información? Porque No, no estuvimos le revisando compartí. ahí, claro, estuvimos revisando ahí, y yo sacamos un poco de información de un tal libro que se llama Kickers, ¿puede ser? Sí, es muy De bueno ahí, ese libro de la de materia. ahí. Sí, Porque sacamos de ahí, pero sí. como no estaba ahí en la bibliografía que usted nos dio. Sí, pero como no estaba ahí en la bibliografía que usted nos dio. El Kickers es un libro que se usa mucho para la parte de simulación y bueno, tiene esta parte también que está bien explicada. Yo les compartí el acceso a... Ustedes tienen acceso al Dropbox, ¿no? No, ¿cuál? Yo recuerdo una de aplicada. El Kickers, ¿de dónde lo sacaron? Yo lo saqué de internet. Así lo tenía. Bueno, ahí les voy a compartir los libros, porque hay dos libros que son muy importantes que para lo que vamos a ver más adelante, que es el Kickers, y hay otro que es específico, a ver, ya les digo cuáles son. Ahí les voy a mostrar. Les voy a compartir en pantalla. Estoy viendo cómo se los comparto. Yo creo que yo tengo una carpeta en el Dropbox. Si no, lo que podemos hacer se los subo más práctico para no estar diversificando tantos repositorios. Se los comparto en el, si están de acuerdo, en el aula virtual. ¿Me parece bien? Se los comparto en el aula virtual. Y a ver, electrónica aplicada 3. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, profe. Profe. A ver,
Eh, eso lo tengo. Creo que acá tengo algo. No, acá son tutoriales. Tengo una parte, acá que lo tengo, que dice literatura. Acá está. El Bowie es uno de los libros que es de referencia para el práctico uno, principalmente para toda la parte conceptual de la materia. Pero lo que vamos a ver después, la segunda parte, que son osciladores, adaptación e impedancia, bueno, el Randall Rea es muy bueno. Otro libro que es muy importante es que Kyung Wan Yem, no sé, es sobre para los que utilizan ADS, y el Kicker está más orientado a lo que es simulaciones con AWR. Estos libros yo se los voy a compartir, pues son referencias de la materia. Me gusta el Krauss y el Misra, de Benra Misra. Son libros que resumen toda la materia. ¿Está claro? Sí, ahí pregunta Luciano, no sé si te escucho, Luciano. ¿Me escuchás, Luciano, ahí? Eh, Estos libros yo se los voy a compartir. Este que está acá, Microwave Circuit Design de ADS, este libro lo consiguió Oro del año pasado. Está del año pasado, un libro bastante nuevo y muy completo para todo lo que es simulación con ejemplos en ADS. Todos tienen siempre una primera parte de introducción. Bueno, ahí creo que no van a ver mi pantalla, yo les comparto. Voy a compartir la pantalla. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo el PDF ahí? Sí, profe. Sí. Este libro, el Microwave Circuit Design, es un enfoque más práctico del uso de estos simuladores, que por ejemplo este se trata sobre el ADS y está muy bien explicado, muy claro los ejemplos. Trae, por ejemplo, primero sobre el circuito integrado, dispositivos pasivos, cómo se adapta impedancia, cómo se comportan los capacitores, inductores, resistores, la línea de transmisión. Y ya después tiene ejemplos, tiene muchos ejemplos de simulación. Transistores, la parte de transistores de efecto de campo, los de BJT. Está muy bien, es muy práctico el libro, está muy claro. La idea es que ustedes no se tengan que leer todos estos libros, sino que directamente lo usen de referencia, se enfoquen directamente a la parte donde quieren ampliar sobre alguno de los temas. Este es el ADS y el otro, el Kickers, es sobre AWR. Está muy bueno el Kickers también. Lo abro. Es un libro de referencia. También el Kicker se introdujo el año pasado a la cátedra. Es un libro que yo no lo tenía disponible y bueno, se consiguió. A ver si lo comparto. El Kicker está muy bueno porque tiene muchos ejemplos, pero sobre AWR. Trabaja todo sobre AWR. Cómo se sacan los parámetros de ese transistor, cómo se los mide, cómo se simula la línea de transmisión, mezcladores, oscilador. Cada capítulo, por ejemplo, es lo que vamos a ver como segundo trabajo práctico. RF. Bueno, acá lo que hace es cómo es el procedimiento de diseño, cómo haces vos para, para diseñar un filtro en RF o un oscilador. Por ejemplo, me voy a la página, no sé, 105, meter los osciladores, a ver si me responde. Estos libros son en los que se basa el teórico, sacan los temas para exámenes. Como acá con un oscilador, por ejemplo, mezclado. Está bueno porque te arranca bien del código. Dice, vamos a hacer tal circuito y te va dando todos los pasos de cómo tenés que realizarlo. Acá arranca, por ejemplo. Mezclador, después te explican eso, cómo lo implementas. Esta es la parte de osciladores. A ver, muestra cómo es físicamente y cómo vos lo puedes simular.
la idea es que no vamos a ver todos los temas tan en profundidad, sino que vamos a ver las primeras partes de todos estos capítulos. Y bueno, es importante que ustedes tengan estos libros para saber abrir un ejemplo, cómo modificarlo, cómo arrancar un proyecto. El Kicker arranca bien básico en la simulación, te dice, bueno, vamos a simular tal componente y bueno, te va poniendo los elementos, te va diciendo dónde tenés que ir a buscar cada uno de los elementos, qué parte del simulador. Claro, acá este creo que es un oscilador realimentado y a ver, es para trazar las curvas de un transistor, por ejemplo, y bueno, te muestra cómo lo haces en el simulador. Es muy fácil de seguirlo el libro de este Kicker. De PCB yo no lo había visto en esta parte, si está bueno o no. Yo no sé si les había compartido, si no lo anoto acá. Encontraron sobre algunos tutoriales, creo que uno o dos tutoriales de subir al aula virtual sobre diseño de PCB. No sé si alguno los ha visto. ¿Alguno ha descargado algún tutorial que yo le haya compartido ahí en el aula virtual? Si no lo verifico después de clase y les comento mejor. ¿No? No, yo todavía no lo vi. Ahora me fijo. Todavía no lo vi. Ahora me ¿En fijo. qué parte está, profesor? Yo no lo vi tampoco. Yo no lo vi tampoco. Ahí me fijo, a ver. Estoy entrando. 5R1, ahí les digo. En uno de los dos cursos, no me recuerdo si el 5R1 o 5R2, puse todo en carpetas, los recursos para el trabajo práctico 1, y en el otro curso los dejé sueltos. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, profe, se la escucha. Sí, profe, se la A ver, no, este no está. Apuntes, a ver acá. No. Acá no lo veo. Puede ser que no lo haya subido. En el 5R2. Sí, en el 5R2 está. Hay una carpeta que dice RF PCB Design. Ahí se la actualizo, me faltó esa carpeta actualizársela al 5R1. Al 5R2 la ven esa carpeta, RF PCB Design, está dentro de... Sí, profe. Sí, profe. Listo. Son 1, 2, 3, 4. Son 5 PDF que están muy buenos. Hay uno que es del INTI, que va bien tranqui, está muy claro. Lo estoy abriendo, así puedo compartir. Pero el año pasado lo conseguí en un curso que hubo. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Me están dando muy lenta la computadora, tengo muchas cosas abiertas. A ver, ahí está abriendo, un segundo. Acá. Ahí lo abre. No sé si ven mi pantalla ahí. O todavía no. No, profe, todavía no. No, profe, ¿La todavía ven? Sí, Es un PDF. sí. Bueno, esta es una capacitación. Ahora sí, bro. Perfecto. Esta es una capacitación que dieron, no recuerdo si el año pasado. Sí, el año pasado creo que lo conseguí. Que se llama Desmistificando el diseño en RF, está muy bueno, es del INTI. Y bueno, va bien tranqui, te arranca de lo que es una placa como estamos, lo que nosotros, de este tipo de placas son las que armamos por lo general si estuviéramos presencial en la universidad. Bueno, acá hay un RD15 que ya vamos a ver la hoja de datos, que es este dispositivo que está acá, que es un transistor de frecuencia media para amplificadores de RF de 10 vatios, 10-15 vatios. Acá te va mostrando las diferentes características que tenés que tener en cuenta cuando trabajas en alta frecuencia, cuáles son los inconvenientes que empiezan a ocurrir. Y está muy claro, está muy bueno. Te van a los parámetros S, encapsulados, que es
análisis vectorial de redes. Está muy claro, son 107 páginas donde de a poco te va mostrando cuáles son las consideraciones de diseño que tenés que tener en cuenta para trabajar en radiofrecuencia. Como les dije la otra vez, acá no es una transición, no es una línea de transición que dicen ustedes, yo trabajo de 100 MHz para abajo y no es crítico, y 100 MHz para arriba y ya estamos trabajando en RF, sino que baja frecuencia estamos hablando de señales de kilohertz o pocos megahertz, pues frecuencias intermedias como 100, 200, 300 megahertz, ya después, o hasta un giga, y después ya estamos trabajando en microondas. O sea, no hay una transición bien marcada, sino que a medida que nos vamos yendo cada vez a frecuencias más elevadas, son más marcados los efectos de dispersión, de acoplamiento entre pistas. Los materiales afectan el tipo de material que usamos acá en el sustrato del PCB es crítico, ¿está claro? Los materiales que se utilizan, por ejemplo, lo que es Pertinax se utiliza para frecuencias bajas, fibra de vidrio hasta, no sé, 1 gigahertz, no más de eso, y ya después cuando nos vamos a frecuencias muy elevadas, tenemos que trabajar son materiales especiales como son materiales, se llaman, ¿cómo es este material blanco que se utiliza en el cable coaxiales? ¿Alguno sabe qué materiales son los que se utilizan para los sustratos en alta frecuencia? ¿No son teflonados? ¿Cómo se llama este? ¿Teflonado? Teflón, exacto. Son derivados, son teflón o derivados de teflón que permiten trabajar a muy alta frecuencia y las pérdidas son muy bajas. ¿Claro? Como les digo, lo importante es saber de que a medida que nos vamos a frecuencias más elevadas, los problemas empiezan a sucederse, problemas o consideraciones que no tenemos en cuenta a baja frecuencia. Acá te explico un poco del material. Acá está lo que yo le decía, los FR4, que es fibra de vidrio. Estos son materiales para trabajar a mayores frecuencias, que te va explicando algunos prototipos que han ido realizando, qué cosas tenés que tener en cuenta con respecto a la polarización, la estabilidad. Bueno, acá ellos te van mostrando un ejemplo y te van dando consideraciones cómo determinan si es un oscilador o un amplificador, si un amplificador es estable o no es estable. Acá, bueno, ellos han usado el CUX para simular, pero bueno, ya les comenté que en la cátedra vamos a trabajar con ADS y AWR, es una herramienta que se utiliza para poder simular bien todos los circuitos. Y bueno, este es uno, o sea, este es un tutorial que está muy bueno, bastante extenso de consideración que tienen que tener en cuenta ustedes para el diseño del PCB. Bueno, han entrado ahora más. Perdón, Sí. ¿dónde está? ¿Dónde está eso? ¿En recursos en el 5R2? Eso ¿En recursos en el 5R2? está en el 5R2, en recursos. Sería TP1 o tema 1, y después el recurso, y después dice RF PCB Design. Es una carpeta. Dentro de ese RF PCB Design hay 1, 2, 3, 4, 5 PDFs, donde están toda la Bien, bibliografía que yo tengo, son los cinco PDFs más claros para sacar esa información. Yo les pido, Ok. solamente les pido, me planteen en una página, o no más de 2 páginas, cuáles son las consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta para diseñar un PCB en radiofrecuencia. ¿Está claro? El tema de la distancia entre las pistas paralelas, la longitud de las pistas. Cualquier duda que surja, que no esté claro, que no se entienda algún punto, me avisa. La idea de este primer trabajo es que sea exploratorio, que ustedes con los temas se les plantean, es que ustedes empiecen a buscar en internet, busquen cuál es el PDF que está más completo, qué sé yo, pero bueno, yo traté de sintetizarle o resumir el trabajo para que ustedes no pierdan tanto tiempo en buscar y darles ya material que es bastante claro. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta parte. Ha ingresado, no sé si está presente Akarapi Condori, Piava, Campetela, Castillo o de Caroli ya estaba, ya me estaba. Condorí, profe. ¿Cómo? Condorí. Condori, perfecto.
¿Vos con qué grupo estás? ¿Ya te uniste a un grupo? Yo estoy con Diego Ventura, pero no sé si él está. Pero perdón, ¿vos sos Condori Mosiá? Sí, con Dorimo sí. Perfecto, no, sí, vos ya estás en grupo, vos estás en el grupo 10. Yo lo que preguntaba es por Acarapi Condori, Ángela. No sé si está o no. Bueno, no hay problema. Seguramente no está presente. Ahí Bueno, puso por el chat, profe. ¿cómo? Ángela puso por el chat que está es el de individual. Ok, ahí la anoto entonces. Y me está faltando. Lo que me está faltando es del 5R1. Me está faltando Álvarez Martinuzzi. Que hoy me escribió Álvarez Martinuzzi por el tema de PPS. Ya, en todo caso, yo tengo el mail de él. Profe, Y me está yo, faltando. Sí, yo estoy como de sí. Luca, que recurso para promocionar. ¿Vos sos Álvarez Martinuzzi? Sí, Perfecto. Bueno, recordame tu correo electrónico, lo tengo, pero así yo lo agrego acá a la lista. F. Álvarez Martinuzzi, @gmail. Con 2Z, sí, @gmail. Sí. F. Álvarez Martínez. Listo. Bueno. Y acá ya estarían. Perfecto. Entonces vos lo estás recursando. Sí. Una marca para saber, para no olvidar. Listo. Bueno. ¿Alguna duda respecto al trabajo práctico 1? Ya anoto acá para agregar lo que es diseño de RF en el 5R1. Profe, hay algo que yo no puedo encontrar bien, pero no sé si es que simplemente no he dado con el PDF donde se explicaba eso, de conectores de RF. Cuando pide ahí en el punto Sí. 1 distintos tipos y demás. Sí. No puedo encontrar exactamente, no sé si los Yo tenemos que conectores. buscar internamente. Sí, porque es más que nada buscar imágenes. Si quieren yo les pongo una imagen, pero ustedes ponen RF Connectors en el Google y le van a salir un montón de imágenes. Yo si quieren les puedo subir, pero como es una imagen no es difícil encontrarlo, pueden buscar ustedes sin problemas. Perfecto, gracias. Lo saco de ahí nomás. Importante. No se preocupe. Sí, perfecto. Lo importante ahí es que ustedes aprendan a reconocer los tipos de conectores. Van a ver que en las tablas que figuran en Google de los tipos de conectores hay algunas imágenes que te ponen cuál es la frecuencia de uso de esos conectores. Entonces, estaría bueno por ahí que pongan ese tipo de, a ver, lo tengo acá, de imágenes, que está buena para saber identificar. Ustedes tienen por ahí que hacer un diseño, saber bien qué tipo de conector conviene utilizar. Si BNC, si SMA. Acá lo tengo, a ver. Conectores. Acá lo tengo. Sería algo parecido a esto que a ver si los comparto. No recuerdo si se mostró la primera clase o la segunda. A ver. Está muy lento la máquina, tengo muchas cosas abiertas. Ahí lo tengo. Ahí se los comparto. Ahí lo tengo abierto. No sé si ven ahí la pantalla. Sí, ok. Hay varias imágenes de clasificaciones de conectores. Por lo menos esta imagen está bastante buena porque te muestra, por ejemplo, yo por ejemplo utilizaba para transmisión en UHF, se utilizaba mucho este conector porque no era tan caro, se llama UHF, un conector bastante grande y es fácil de armarlo, de soldarlo. Pero acá te dice claramente que la frecuencia de operación son menos de 1 GHz, pero 800, 900 MHz funciona bien. Ya después, los conectores se van haciendo cada vez más chicos, fíjense, son más especializados. Tenemos que el mini HF se utiliza hasta los 2 GB, el BNC anda bastante bien hasta los 4 GHz, que es el que utilizan por lo general los instrumentos
de medición, osciloscopios, analizadores de espectro, por lo general utilizan este tipo de conector. Hay osciloscopios viejos, generadores de RF que utilizan este tipo de conector, pero muchos ya los más modernos utilizan BNC. Y ya después hay este tipo de... ¿estos conectores los conocen, los MCX? ¿Han visto alguna vez? Profe, los SMX y los SMA en los sensores de ultrasonido. Exacto. La máquina de medir Este se utiliza el MCX. engranada. Claro. Este MCX lo utilizan los teléfonos celulares internamente o los teléfonos celulares más viejos, venir con ese tipo de conector para... Y yo creo que ahora se han armado celulares y la antena está conectada con eso. Celulares y la Sí. antena está conectada con eso. Exacto. Sí. Acá está faltando uno que es el que utilizan los... Ahí les voy a mostrar. Después están los SMC, que no son tan comunes. Y después están estos, los conectores tipo N. Estos utilizan los instrumentos de medición caros, los analizadores de espectros de Agilent o de Hewlett Packard o de Schwarz. Todos los instrumentos más costosos utilizan conectores N. Y después los conectores SMA, no sé si los conocen. Son bastante usados. Son de Hasta oro. los 18 gigas que utilizan. De oro. ¿Han utilizado alguna vez los SMA? En las máquinas que Por acá miden tengo ultrasonido. En varios. las máquinas que miden ultrasonido. Las Claro. chapas del espesor de los. Las chapas del espesor de los carrocerías usan eso. Carrocerías usan eso. Claro. Bueno, estos utilizan los modems GSM, los modems 3G, 4G, utilizan los modelitos XB. Y del otro lado tiene este tipo de conector que ahí no está, fíjense, que es muy chiquitito, que utilizan los celulares adentro. Llegan a ver ahí. Este no está en esa imagen que les estoy mostrando a ustedes. Es un conector muy chiquitito, todos los celulares tienen este tipo de conector adentro. Las placas de Wi-Fi, las placas que tienen dentro de su teléfono, de su notebook, tienen este tipo de conector. Bueno, son los conectores típicos que se utilizan para, fíjense, son este tipo de conectores. Esto es un modem 4G. Ahí está, lo ven los conectores que utilizan por lo general los teléfonos celulares adentro. Un conector muy chiquitito, muy frágil y que está preparado también para altas frecuencias de muy bajo costo también. ¿Alguna duda respecto a los conectores? La idea es que ustedes me pongan alguna imagen con el tipo de conectores, más o menos comenten cuáles son las aplicaciones o los anchos de banda que se pueden utilizar y no más que eso, ¿está claro? Quieren poner de qué impedancias son, si son de 50 ohm. Bueno, comentar un poquito de las características de este tipo de conector, pero no más de una carilla, claro, algo bien básico, bien simple. Después tengo catálogos, son catálogos donde hay muchísimos tipos de conectores, pero no tiene sentido que ustedes hagan un compendio de conectores, sino que la idea es que en una imagen así simple muestren los tipos para que cuando ustedes tengan que buscar información se remiten a esta guía de trabajo práctico 1 y tienen toda la información junta, ¿no? ¿Alguna duda respecto a esta parte? Compartir con ustedes, yo lo tengo abierto acá. Un segundo. Bueno, acá tengo, fíjense, no sé si ahí ven mi pantalla. Delay a este que comparto un segundo. No sé si ven mi pantalla ahí en PDF. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Este es uno de los dos fabricantes más importantes de conectores a nivel mundial, Amphenol, y el otro fabricante, son los dos más importantes conectores de RF es Tameco. Tameco y Amphenol son los dos grandes productores. No sé cuál de los dos es japonés y cuál el otro es norteamericano. Pero fíjense, son 232 páginas de conectores. Si quieren yo se los comparto. Acá está el tipo de conector que se utiliza, entre hasta 300 MHz, que acá está el UHF que yo les mostraba antes, hasta los 40 gigas, que son este tipo de conectores especiales que se utilizan para dispositivos de muy elevada frecuencia. Fíjense, y acá están puestas las bandas. Frecuencias bajas, o sea, hasta los 300 MHz es VHF, de los 300 MHz hasta los 3 gigas se llama UHF la banda, y tenemos banda L, banda S y bueno, hasta ahí es banda S, que son los que utilizan los satélites, otros dispositivos de microondas, y después tenemos la banda
X, que es la de banda de 8 GB, la banda KU de 12 GB que utilizan mucho los satélites, la banda K, la banda KA que utilizan los satélites para órbita baja, para transmitir, para comunicarse con Tierra o entre satélites, y después la banda Puede ser que más alta, que el también se llama SAOCOM use la banda L. se cortó ahí. ¿Cómo? La banda L puede ser que usen los SAOCOM 1A y 1B. Los SAOCOM 1. Sí. A nivel satelital, lo que es radiofrecuencia se utiliza para diferentes cosas. En los casos de los SAOCOM, la radiofrecuencia la utilizan tanto para comunicación terrestre, o sea, para poder transmitir datos. Los satélites tienen diferentes canales de comunicación. Uno es la telemetría, tiene otro que telemetría es para transmitir información a Tierra, a las estaciones base. Otro canal se llama TM, de telemetría. Otro canal se llama TC, que es de telecomando, que es comunicación entre la estación base y el satélite cuando está pasando por arriba, la comunicación. Ahí se utiliza un determinado tipo de banda X, se utiliza mucho. Y después, para otra cosa, se utiliza RF, que sería el caso de SAOCOM, que es para hacer mediciones, para hacer mapeo de la Tierra, ¿no? Entonces ahí para el Claro, radar esos son los radares que sintético usan, utiliza ¿no? Pero esos son los radares que usan. Claro, para el radar, ese es el sensor que utiliza, no se utiliza para comunicación. El sensor que utiliza es un radar que emite en banda L, es una frecuencia bastante baja para los radares, para poder penetrar un poco en la Tierra. Acuérdense ustedes que cuanto más, yo creo que se lo había comentado, cuanto más parecida es la longitud de onda con respecto al obstáculo con el que se encuentra, le empieza a hacer sombra, empieza a atenuarse la señal. Entonces, si yo estoy acá trabajando en frecuencias bajas, la longitud de onda puede tener 1 metro de largo, o sea, se cumple el periodo de la onda senoidal completo. Entonces, si yo tengo un obstáculo de 10 centímetros de espesor, seguramente lo va a atravesar sin ningún problema. Yo tengo una montaña que tiene 200 metros de ancho, seguramente se atenúa, ¿está claro? Entonces, a medida que yo me voy en frecuencia más elevada, es tan chiquita la longitud de onda de la onda de radio que ya cuando yo trabajo en estas frecuencias acá para arriba, ya el tamaño de las gotas de lluvia ya me empieza a producir atenuación. Ya en esta parte acá, que la longitud de onda son submilimétricas, estamos hablando de micrómetros de longitud de onda, ya el polvo que hay en suspensión en el aire, el smog, ya me produce atenuación, produce que la onda se atenúe muchísimo. Entonces lo que ha hecho SAOCOM es decir, si yo quiero penetrar, o sea, los radares por lo general toman la superficie de la Tierra solamente porque se chocan y rebotan. En cambio, si yo trabajo con frecuencias bajas, que es la estrategia que aplicó SAOCOM, lo que hace puede penetrar un poco de centímetros a la Tierra, 5 o 10 centímetros, más de eso. Esa es la estrategia de trabajar con frecuencias bajas, para poder meterte un poco hacia abajo. Claro, a un glaciar o a un obstáculo vos podés penetrar un poco hacia abajo. Si tenés copa de árboles, por ejemplo, los podés atravesar con una frecuencia baja. ¿Se entiende? Sí, profe, entendido. Y tiene un ejemplo, profe, de algo que use 40, ¿sí? Algo que use 40. Y se utiliza 60 gigas, se llama banda, son temas que yo doy en comunicaciones 3, es una materia lectiva de sexto año. Se usa la banda de 60 gigas para transmisión de muchísima velocidad, los anchos de banda son altísimos, pero para distancias cortas. Se llama Millimeter Wave Communication, o sea, como ondas milimétricas. Y es una banda que se está empezando a trabajar mucho a nivel mundial. Solamente el problema que hay es que hay muy pocos fabricantes de radios, transmisores y receptores que trabajen en 60 GHz, porque es una banda libre, es una banda como la de 2,4 GB, que no hay que tener licencia, porque la electrónica que se utiliza y los circuitos impresos que se utilizan son totalmente especiales y hasta ahora los fabrica Estados Unidos. No sé si China tiene desarrollo en 60 gigas, pero Estados Unidos está muy avanzado en eso y es toda una tecnología nueva que se viene muy fuerte. ¿Me escuchan también ahí? Son para aplicaciones de transmisión de video de alta velocidad. Perfecto, gracias, profe. Acá, esto que yo les comentaba, este tutorial de Amphenol, fíjense, cada sección es un tipo de conector, son extensísimos, pero no
no sé si tiene sentido. Acá está bueno porque por ahí pueden sacar información más resumida al comienzo, pero después se mete en cada uno de los tipos de conectores y tiene muchísima información, las dimensiones. No sé si los voy a marear si yo les doy de qué se fabrican, qué materiales. Es muy exagerado darle esto para que hagan el trabajo práctico. Uno tiene que hacer un resumen. Claro, tengo mucho más material, pero no les quiero llenarlos de información. Voy a terminar mareando, ¿está claro? Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y vamos a ver la parte de transistores, que es la parte que yo quería mostrarles hoy. Un poco cómo ven la impedancia de entrada, por ejemplo, un ejemplo de un componente, y qué características tienen que tener en cuenta para cómo se lo modela al transistor BJT o FET, qué características tienen, porque eso es lo que ustedes van a tener que resumir en la sección de transistores del trabajo práctico. Si no hay alguna pregunta, hacemos una pausa de 5 minutos y retomamos con ese tema, si están de acuerdo. Profe, cuando retomemos, no se olvide de grabar. Bueno, no hay problema, perfecto. Profe, ¿podría Jessica Campetela? Sí. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ahí vi que recién entró Misra. Mira, sí. A ver, faltaba cargarte. Reiniciar la máquina, pues se me tilda la computadora. Acá está. Mira, me falta saber en qué grupo vas a estar. O si ya estás en grupo, si lo vas a hacer solo.
Ya voy a buscar. Bueno, me está faltando el correo electrónico de Massachusetts, no sé si está. Y de Barros. Bueno, ahí les voy a compartir una filmina. ¿Ven mi pantalla ahí? ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si estamos todos, si falta gente todavía. A ver, el grupo 13, Castelo, Cusa, Cafetera, Hipólito. Cuando después yo les voy tomando coloquio, no hace falta que sea justamente en este horario de clase, puede ser que lo hagamos en otro momento, eso lo coordinamos. Hipólito, acá está, Cafetera, está bien. Cusa y Castelo. Perfecto. Bueno, les estaba comentando. Uno de los temas que ustedes tienen que trabajar ahí en el práctico 1, en la guía que tienen que hacer, en el informe que tienen que hacer, es sobre el comportamiento de los transistores en radiofrecuencia. ¿Ven ahí la filmina que estoy compartiendo? No, profe. ¿Y la ven? Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, los transistores, como en el caso de lo que vimos anteriormente en los otros tipos de componentes, como los resistores, capacitores e inductores, no se comportan en forma perfecta. Recuerdan que cuando estuvimos viendo un resistor, un inductor o un capacitor, vimos que tenían, por ejemplo, un inductor tiene capacidades parásitas, tiene partes resistivas que no son deseadas, que son propias del elemento, y que bueno, estas capacidades o inductancias parásitas, depende del tipo de componente. Cuando trabajo a diferentes frecuencias me producen que el dispositivo se comporte distinto. ¿Está claro? Es un inductor, no se comporta de la misma forma a 100 MHz que a 1 GHz. O sea, cada componente tiene su comportamiento según la frecuencia. En el caso de los transistores como elementos activos, eh, tienen exactamente las mismas características. Cada transistor, o sea, el transistor que yo utilice para mi diseño, se va a comportar de diferentes formas según a la frecuencia en la que yo vaya a trabajar. Claro, o sea, yo diseño un amplificador basado en un transistor X. Ahora, ese diseño funciona bien para la frecuencia que fue diseñado. El dispositivo tiene, yo tomo las características, la impedancia de entrada, de salida, la ganancia, para la frecuencia en la que está diseñado ese amplificador. Si yo después lo hago trabajar a otra frecuencia, lo que va a pasar es que ese transistor va a trabajar diferente, porque estoy en otro punto de trabajo de ese transistor, tiene otro comportamiento, tiene otra impedancia de entrada, otra ganancia, entonces no se va a comportar de la misma forma. Para representar los parámetros más importantes en los transistores que se utilizan para radiofrecuencia, se utilizan por lo general dos tipos de parámetros. Nos representa, por ejemplo, las ganancias, la impedancia de entrada y salida como parámetros S o como parámetros I. ¿Conocen los parámetros I o han escuchado alguna vez hablar de eso? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo lo escucho.
Los parámetros Y, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿Son No. los parámetros de admitancia? Los Son las parámetros de dispersión Sí, también. vimos en teoría 2, creo, profe, el año pasado. Perfecto. Son los parámetros de admitancia. Son la inversa de la reactancia. Sería acá. Fíjense, la admitancia se representa como la conductancia. La conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Claro? Más menos J, y la B larga es la susceptancia. Entonces, susceptancia capacitiva, capacitancia inductiva. Es la inversa de la reactancia. ¿Está claro? La admitancia es la inversa de la impedancia, la Z. ¿Está claro? Es cuánto admite, tanto para la parte de conductividad como la parte de susceptancia. ¿Claro? Esta es otra forma de representar, vamos a ver los parámetros S y los parámetros Y de la admitancia. Son los parámetros en los que los fabricantes especifican la ganancia del transistor, la impedancia de entrada, de salida, todos los parámetros importantes de los transistores que se utilizan para radiofrecuencia. Los transistores de radiofrecuencia, según si son para baja señal o para potencia de RF, se los utilizan en amplificadores de potencia, se utilizan también los transistores de RF en LNA. ¿Saben lo que son los LNA? No. Son amplificadores de bajo ruido, low noise amplify. Son por lo general amplificadores de baja potencia y son los que se utilizan por lo general en los receptores que ustedes tienen, por ejemplo, un receptor de DirecTV, todo lo que es parabólico de recepción utiliza un amplificador de bajo ruido en el foco de la parábola para poder recibir la señal y amplificar. Ustedes vean LNA o LNB, por lo general son LNB, son de mayor ancho de banda y bajo ruido, pero son para transistores de potencia baja, potencia media. Son receptores por lo general. Después se utilizan los transistores de potencia para amplificadores de potencia RF. Se utilizan transistores para hacer mezcladores. Mezcladores cuando yo tengo dos fuentes de señal, por lo general una frecuencia baja y una frecuencia más alta, que es la que yo voy a usar para transmitir. Es lo que se utiliza, por ejemplo, para cuando yo tengo un transmisor de radio, yo modulo con mi voz entre los 20 y los 20 Hz y 20 kHz, modulo, bueno, eso sería un modulador, modulo una frecuencia mayor para poder levantar en frecuencia la modulante, que es la información de mi voz, de lo que estoy hablando. El mezclador se utiliza por lo general para cuando yo quiero combinar dos señales, yo las puedo mezclar. Acuérdense, cuando yo tengo dos señales, por ejemplo, de una frecuencia F1 y una F2, yo las mezclo y después a la salida lo que obtengo es la diferencia y la suma y los productos de las sumas de frecuencia. O sea, yo después lo que puedo hacer es trabajar con determinados filtros, pasa bajo, pasa banda, para seleccionar la mezcla o la diferencia o lo que yo necesite de esa combinación de frecuencias con las que estoy entrando al mezclador. Y después los osciladores se utilizan muchísimo, que es lo que vamos a ver en el práctico 2. El TP2 es el desarrollo de osciladores de RF utilizando transistores. Después se utiliza como switch, o sea, para conmutar, abrir o cerrar. El switch de RF se utiliza, ya vamos a ver también alguna aplicación. Y como atenuadores, que es el caso de cuando el amplificador basado en transistor no tiene ganancia, sino que produce atenuación. Los tipos de materiales para los transistores de RF son variables, eso depende del tipo de qué banda de frecuencia va a operar. Claro, o sea, no, es totalmente dependiente de la... Claro, aquí está viendo DirecTV utiliza LNB, perfecto, porque están más pensados son de banda ancha para video. Por eso se llama LNA. Voy a cortar el video para consumir ancho de banda. Perdón. Los materiales con los que se fabrican los transistores depende de qué frecuencia van a operar. Cuanto más arriba nos vamos en frecuencia, mucho más costoso. Son carísimos los transistores de
Se utiliza, por ejemplo, en microondas por la tecnología que utilizan, los materiales con los que están fabricados. Y los tipos de fabricación típicos de los que más se conocen para los transistores de RF son los transistores BJT o de juntura bipolar, que son los más comunes, los más conocidos, y después los de efecto de campo, FET. La diferencia que tienen uno con respecto al otro, bueno, principalmente el tema de las junturas, que el BJT es más abrupto el paso de una juntura es NPN o PNP, esas son capas de semiconductor con una juntura, hay una transición abrupta entre los dos semiconductores. En cambio, los transistores de efecto de campo son como difundidos sobre el canal, por ejemplo, un canal N y después se le difunde alrededor un canal P y trabaja diferente porque están pensados para trabajar con campos eléctricos, basado en la polarización de las compuertas. La ventaja que tienen los FET, como ustedes ya saben, imagino que saben, es que es más fácil de sintetizarlo e integrarlo por el menor consumo que tienen. Por eso todos los microcontroladores, las FPGA, los CPLD, todos los dispositivos electrónicos que integran miles o centenas de miles de transistores adentro, son todos, la mayoría son de tecnología FET, que consumen mucho menos energía, porque son manejados por tensión. Yo la gate varío la tensión de entrada, no hay circulación de corriente, tiene una alta impedancia de entrada, por lo tanto yo polarizo. Yo la señal que utilizo de entrada es potencial, no hay circulación de corriente, y lo utilizo para controlar la corriente que circula a la salida, es como si fuera una válvula. Las válvulas funcionan de esa forma. Controlan tensión, o se controla la corriente de salida en función de una tensión de entrada, de la variación de tensión de entrada. En cambio, los transistores bipolares tienen una corriente de base para controlar, o sea, vos controlas la corriente de base para variar la tensión de base para controlar la corriente que circula entre colector y emisor, por ejemplo. El transistor configurado como emisor común. Entonces, los bipolares son mucho más, consumen más corriente, por lo tanto no son tan escalables. Hay muchos integrados que son de mucha tecnología bipolar adentro, pero son integrados que tienen, no sé, 30, 50, 100 transistores, no tienen más que eso. Que son, por ejemplo, las operacionales que ustedes han utilizado en aplicados, el LM741, 747, el CA3041, 3040, todos, no, el 3040 tiene FET. El TL741, el M741, esos son el otro, el OP07, los operacionales comunes, o los amplificadores de instrumentación más comunes son bipolares. La ventaja que tienen los bipolares respecto a los FET es que son mucho más rápidos para conmutar. Yo tengo que trabajar a alta frecuencia. Y bueno, después transistores especiales que se utilizan en RF, bueno, acá puse algunos. Los más conocidos son los de arseniuro de galio, o los MEFET, son una tecnología bastante nueva, o los HBT, todas estas tecnologías son bastante utilizadas principalmente en bandas de los 20 gigas hasta los 60 gigas. Todas esas bandas de microondas utilizan transistores de RF de potencia de este tipo de tecnología. ¿Alguna pregunta respecto a esta diapositiva? No, profe. Ok. Los transistores se los puede representar por un modelo equivalente. Recuerden, ya hemos visto en otra clase que habíamos dicho que el resistor tenía asociado una componente parásita capacitiva y componentes parásitas también inductivas, que habíamos visto también que los inductores, sería este el elemento fundamental, no se comporta como un inductor como nosotros pensamos, sino que tiene asociado una parte resistiva por el alambre, y tiene también capacidades parásitas entre espiras, que sumadas me dan una capacidad que puede ser bastante alta y que hace que se aleje el comportamiento. Yo tengo frecuencia e impedancia, que no sea lineal la impedancia del inductor. A medida que yo voy subiendo la frecuencia se va incrementando esa inductancia, sino que tiene en ciertos casos, se dispersa, se va de ese comportamiento lineal
y tiene una frecuencia de resonancia y deja de comportarse en forma inductiva para comportarse en forma capacitiva. Ya este elemento parásito pasa a tener preponderancia, alta frecuencia respecto a la propia inductancia. Y lo mismo para el caso del capacitor. El capacitor sabemos ya que a medida que aumenta la frecuencia va disminuyendo la impedancia, y que por la inductancia parásita que tiene y las partes resistivas estas que tiene asociadas, me produce una cierta resonancia en alguna frecuencia de X y hace que se salga de este comportamiento ideal que tiene el capacitor. En el caso del transistor es exactamente igual. El transistor tiene un comportamiento, si ustedes lo veían en la hoja de datos de los BC547, BC548, los transistores comunes que usaban en aplicado 1, te especifica para una tensión de polarización, una corriente de polarización X que tiene tal comportamiento, que el beta varía de tal a tal valor, pero no tiene mayores variaciones. Está pensado para trabajar a frecuencias bajas o frecuencias medias. Pero ya cuando nosotros pensamos en trabajar en frecuencias de megahertz para arriba, gigahertz, ya el comportamiento del transistor es exactamente igual que en el caso de los componentes que mostré recién. Tiene un comportamiento único para cada frecuencia. Claro, si yo miro este modelo, sus valores de resistencia, de capacidad y de ganancia para una cierta frecuencia, yo miro este transistor a 100 MHz, tiene unos ciertos valores. Ahora, si yo me voy a los 10 GHz, va a tener un comportamiento totalmente distinto. ¿Claro? O sea, componentes, estas capacidades que hay acá entre colector y base me producen realimentación. Acuérdense que a medida que aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye, entonces me produce mayor realimentación. Esto estaba asociado con la capacidad de Miller. ¿Se acuerdan la capacidad de Miller que veían en la aplicada 2? Sí, profe. Sí. Bueno, la capacidad de Miller está asociada, esta capacidad multiplicada por 1 más Gm por RL, Gm la transmitancia, la RL de la carga. Bueno, si esta capacidad es grande, me va a afectar más a la capacidad de Miller, va a ser más grande la capacidad de Miller y me va a hacer que el ancho de banda sea mucho menor. O sea, a frecuencia más baja se va a caer la ganancia de este transistor en general. Los transistores, por ejemplo, típicos, esta capacidad, dice 3 picofaradios, porque en el caso de los transistores para RF, pero un transistor común, puede ser 327, 327, 548, tienen capacidades mucho mayores, estamos hablando de 10, 15 picofaradios, ¿claro? O sea, cuanto más chiquito es esa capacidad, este capacitor que tenemos acá entre colector y base, me va a permitir trabajar a mayor frecuencia, o dicho de otra forma, me va a permitir que tenga mayor ancho de banda, o sea que yo puedo irme a amplificar señales de más alta frecuencia sin que se me caiga la ganancia. Si ustedes se fijan cómo es la respuesta en frecuencia del bode de un amplificador general, de RF lo mismo, van a ver que es plana a medida que yo uso una frecuencia y en un cierto punto una frecuencia de transición empieza a decrecer con una cierta pendiente. Cuando esa pendiente llega a la ganancia unitaria, ¿cómo se conoce? ¿Se acuerdan eso de los datos de los transistores? ¿Cómo se llama esa frecuencia? ¿Transición? Es la frecuencia de transición, o la F sub T. La F sub T que te dice el fabricante, usted puede hacer un transistor de RF, dice, tiene una frecuencia de transición de 5 GHz. Tiene 5 GHz de ancho de banda y salió 100 pesos. Esa frecuencia de transición te está diciendo que es la frecuencia en la que el transistor tiene ganancia unitaria. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ganancia. La señal que vos le pongas por la base es la misma amplitud que va a salir por el colector, ¿claro? Muchas veces a vos te interesa el transistor que tenga ganancia. En algunos casos se utilizan para adaptar impedancia, entonces vos lo podés dejar 1 a 1, o que te atenúen. En la mayoría de los casos se utiliza para que amplifique la señal de entrada, entonces si el transistor tiene una frecuencia de transición de 5 GHz, lo podés usar para frecuencia 1 giga, hasta 1 giga, 2 gigas, más de eso no, porque ya después empieza a caer la ganancia. Conviene siempre que trabaje en la zona plana de la ganancia. Estos son valores típicos, fíjense, tenemos los tres, esta sería la configuración de un transistor bipolar, por ejemplo, en configuración de emisor común.
El emisor es común tanto a la entrada como a la salida y tenemos una resistencia de base, somos RBB, que ronda los de los 10, 20 ohms. Después tenemos una resistencia de base emisor, que es alrededor de un K, 1,5K, típico, está vinculado con el HIE que ustedes conocían. Parámetros H, HIE, HFE, HOE y HRE son parámetros H que se utilizan para modelar los transistores en baja frecuencia. Ahora que vamos a trabajar en alta frecuencia, vamos a ver que se utilizan los parámetros S o los parámetros I de admitancia. Después tenemos una resistencia base colector, tenemos capacidad de emisor, capacidad de colector. Claro, son capacidades que son propias de los transistores. Y acá está el beta, que es el que multiplicado por la señal de entrada, por la corriente base, me da la ganancia, me da la corriente amplificada a la salida de corriente base. Ahora, si yo quiero analizar el circuito visto desde la entrada, fíjense, ahora quiero ver, por ejemplo, puse un ejemplo de analizar la impedancia de entrada de este transistor. Yo debo tener RBB, tengo esta resistencia base, esta capacidad acá, que es lo que se ve acá, pero le agrego, ¿qué imaginan que son estas inductancias que están acá? Bueno, acá yo lo estoy diciendo. ¿Qué ¿Y son? la inductancia por los terminales? Exacto, son las patas de los transistores. Van a ver, cuando ustedes empiezan a hacer el trabajo, si lo están haciendo en la parte de transistores, van a ver que los transistores que se utilizan en RF son totalmente diferentes los encapsulados, por lo general. Cuanto más arriba vamos en frecuencia, más distintos son a los transistores que ustedes conocen. Que lo que buscan hacer es reducir las capacidades interterminales, por ejemplo, la capacidad del colector y base, el colector y emisor. Entonces van a ver que son como si fueran una cruz, tienen las patas bien separadas y tienen también una cierta inductancia en cada uno de los terminales que se los modela de esta forma. Como la frecuencia que se trabaja en esos componentes por ahí es una frecuencia muy alta, cualquier inductancia o capacitancia existente en el circuito es considerable. Acá lo que se ve es el transistor con sus terminales, acá está la carga conectada, y lo que vamos a analizar ahora es la impedancia de entrada. Vamos a ver cómo se modela la impedancia de entrada. Fíjense, la impedancia de entrada me queda de esta forma, claro. Lo que hago es simplificar. A ver acá lo que hago. Esta capacidad que está acá, con esta otra capacidad, la convierto, la paso a una capacidad total que está vinculada con la capacidad de Miller, que representa como una capacidad única. Esto no lo considero porque yo tengo un circuito de entrada en esta primera parte, me queda de esta forma. Y después lo que voy a analizar es qué es lo que se ve desde la entrada, cuál es la impedancia de entrada que tiene ese transistor. Entonces voy a tener una parte inductiva, una parte resistiva, otra parte capacitiva acá. Y yo esto lo agrupo, esta inductancia que está acá, la considero con esta inductancia, esta parte resistiva la considero con acá tengo que tener separada, pero estas inductancias las puedo considerar juntas. Puedo tener un circuito equivalente de esta forma, donde yo miro, tengo una inductancia, una parte resistiva, otra parte resistiva de un K, que es la impedancia de entrada, la R de entrada del transistor, y después tengo una capacidad. Cuando yo analizo este circuito para diferentes frecuencias y lo represento sobre el ábaco de Smith, fíjense, voy a tener esto que está acá, que dice, esto es DC, es continua, es cuando la frecuencia es igual a 0. Esto está sacado de los datos de un fabricante. Me dice que para una frecuencia continua, frecuencia 0, tengo lo que se ve como impedancia de entrada, tiene este valor que está acá. De manera que yo voy a hacer una frecuencia, claro, tiene un comportamiento más capacitivo con toda la parte de abajo. ¿Han podido avanzar con ver todos esos dos apuntes que les dije que vieran sobre abaco de Smith? Sí, profe. ¿Todos han podido avanzar sobre eso? No, profe, todavía no. Ok. Haga preguntas al azar, profe, a ver si estudiaron los chicos. Está bien. O sea, la próxima semana voy a ir haciendo preguntas a ver quién lo... Traten de verlo, por favor, para la semana que viene. Toda la parte inferior del abaco de Smith me representa... este es un abaco de Smith de impedancia. Me representa reactancias capacitivas y toda la parte superior reactancias inductivas. Entonces, ¿esto qué me está diciendo el fabricante?
acá dice, no sé si dice 50, 200, 400. Para frecuencias hasta los 200 MHz se comporta capacitivamente la impedancia de entrada. Quiere decir que si yo veo de la entrada, prevalece este capacitor de entrada. O sea, este capacitor es más preponderante. Y a medida que yo paso los 200 MHz hasta los 400 MHz, prevalecen las inductancias. ¿Para qué es importante eso? Es muy importante, porque este es mi transistor. Acá está representado como si fuera un modelo así de componentes separados, ¿no? Acá yo voy a tener mi carga, mi RL, y acá voy a tener mi fuente de señal. Yo nunca voy a poder poner, o es muy rara vez, yo creo que nunca, creo que es muy difícil hacerlo, poner mi fuente de señal directo al transistor, polarizado todo, que del transistor directamente se conecte la carga, un parlante, lo que sea. Se hace en RF justamente por esta gran variación que tenemos en la impedancia. Es muy distinta esta impedancia que está acá, de esta que haya máxima transferencia de energía y no haya reflexiones. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, el círculo que nos dan en el abaco sería dato, ¿no? Es un dato. Esto usted lo tiene que sacar de la hoja de datos del fabricante. La consideración de diseño de ustedes es saber a qué frecuencia van a diseñar, van a trabajar con el amplificador que están armando y cómo lo van a polarizar, si con 12 voltios, si con 28 voltios, qué corriente le van a sacar a ese transistor, y con eso tienen o gráficos de este tipo o tablas. Ya vamos a ver la semana que viene. Vamos a hacer ejemplos sobre las hojas de datos y hacer comparación. Vamos a hacer algún ejemplo completo de cómo sacar y cómo calcular esos valores. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Esto es lo que yo necesito que vean, que avancen con el trabajo práctico 1, que saquen información del libro de Bowie, el libro de referencia para el práctico 1, y que vean esos dos PDF que les comenté. Está bien explicado cómo se representa un número complejo sobre el ábaco de Smith. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿se puede hacer adaptación con Stub en los PCBs? Stub se utiliza en ciertos casos. Por lo general las adaptaciones que se utilizan sobre PCB son con red de adaptación discreta, o sea, con circuitos RLC. Pueden ser dispositivos discretos como componentes que ustedes ya conocen, o pueden ser en la misma placa. O sea, ustedes pueden hacer un inductor impreso sobre la placa, pueden hacer un resistor o un capacitor impreso sobre la placa. Pero esto se utiliza también, pero no tengo mucha experiencia con esto. En general se utiliza componentes discretos o se utiliza... Profe, ya empezó la otra clase. Perfecto, bueno, cortamos acá. La semana que viene vamos a trabajar sobre esto. Por favor, traten de avanzar con el ábaco de Smith y con el práctico 1, porque nos quedan 2 semanas más para hacer la entrega de los trabajos. Que yo lo vaya terminando, que me vaya avisando si ya vamos coordinando. Me voy revisando el informe y vamos coordinando para los coloquios. ¿La entrega es por mail? La entrega Sí, es ¿no? por mail. Sí, sí. Y la fecha límite es de la semana que viene, no la otra. Exacto. Perfecto. Si ustedes lo pueden terminar antes, mejor. Profe, una consulta. El coloquio nos toma a todos en una fecha que arreglamos a posteridad y solo una persona del grupo tiene que mandarle, ¿no? Sí, exacto. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, ¿cuándo es la entrega del trabajo 1? De 2 semanas como máximo. Si yo la pueden presentar cuando ustedes quieran, porque tenemos la semana que viene, no la próxima, fecha límite. Ah, yo pensé que era este domingo. No, digo un poquito más de tiempo porque veo que todavía falta. No se demore porque necesitamos avanzar más rápido con el práctico. Profe, ¿sería entonces el 13 como máximo? ¿Martes 13? A ver si tengo acá un segundo. Sería... Sí, exacto. Perfecto, gracias. De nada. Profe, le envié un correo a Guille Riva su mail. No. Para preguntarle con el tema del AWR. Perfecto. Que que no lo compila. No ejecuta, digamos, el programa. ¿Yo te respondí? No, se lo mandé en la clase, digamos, hace un rato. Perfecto, listo. Ahí les puse pero le mandé a otro correo, se lo mandé. No a ese. A ver. Guille Riva @ No tengo ese correo. Ese es mi correo.
Sí, sí. Escríbame cualquiera de esos dos correos, preferentemente el de la universidad. Sí, sí, profe, ahí le voy a mandar eso. Perfecto. Bueno. ¿Me escribiste por mail recién? Bueno, a ver. Ah, acá está, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.